Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Después de la película de Avengers Endgame, nos sorprendieron de ver cómo se reunieron todos estos personajes de este gran universo de Marvel, desde Avengers, Guardianes de la Galaxia, el Ejército de Wakanda y muchos más. Pero no podemos negar que el equipo de producción tuvo un trabajo titánico y duro para conjuntar a estos personajes en una trama épica de casi 3 horas. Tal vez para la mayoría de las películas es una cinta muy larga, pero cuando tratas de concluir 22 películas no se puede esperar menos, a decir verdad. Y por ello no nos sorprende que exista mucho material que no logró aparecer en la cinta. Por eso en este video te traemos las escenas que fueron eliminadas de Avengers Endgame. Debo advertirte que este video contiene spoilers de la película Avengers Endgame por si no quieres oír de ellos. Y recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. Es en Avengers Endgame que nos contaron una gran historia para cerrar esta saga infinita, tratando de darle un final a la historia de estos personajes del universo cinematográfico de Marvel. Pero a pesar de que en la película se nos explica muchísimo de esta trama, tal parece que hubo muchas cosas que se planearon y no llegamos a ver en la pantalla final. Y no nos sorprende, porque en una película de 3 horas se trató de conjuntar la historia de 22 películas de todo un gran universo. Se ha mencionado que el equipo de Marvel realizó una gran labor en producción de esta cinta, y que fue muchísimo el material adicional que se creó pero que no llegó a las pantallas. No es de extrañar que los editores de la película, Jeffrey Ford y Matthew Smith, describieran el proceso como una locura y absolutamente infernal. Los hermanos Russo también ya han hablado sobre los posibles agujeros de la trama y a su vez han comentado en entrevistas cómo tuvieron algunas ideas y escenas alternativas de la historia que fueron cambiadas o eliminadas de la película final. Así que en primer lugar, una de estas ideas que no llegó a la película tiene que ver con la historia de Black Widow y su papel como Avenger tras el salto temporal de 5 años. En una entrevista reciente, los hermanos Russo revelaron que en un primer borrador de la película, en lugar de dirigir la organización de superhéroes, Black Widow se centraría en cuidar a los niños que quedaron huérfanos a manos del chasquido de Thanos. El director de la cinta, Anthony Russo, dijo lo siguiente al respecto: creo que en un momento muy temprano en el desarrollo, Black Widow se encargaba de una organización que estaba a cargo de los niños huérfanos. Eso era lo que ella encabezaba 5 años después. Parece que este cambio en su historia nos habría dado un momento profundo para el personaje que coincide en su manera maternal de querer cuidar y proteger a la gente, pero no podemos negar sus cualidades de líder y de lo importante que es para ella pertenecer a este grupo de Avengers. Y es probable que para la producción era más fácil que fuera Natasha la que se encargaba de la organización de héroes. En segundo lugar, y por otro lado, tenemos una escena eliminada que fue un momento bastante incómodo entre Thor y Valkyria al final de la cinta. Thor y Valkyria casi se besaron. No se le da mucho tiempo en pantalla a este par, pero comparten un momento importante durante los últimos minutos de esta película. Thor decide dejar atrás la Tierra y el nuevo Asgard para unirse a una nueva aventura junto a los Asguardianes de la Galaxia, por lo que decide nombrar a Valkyria como su nueva gobernante en el proceso. Esto sucede justo antes de que los dos se despidan y el codirector Anthony Russo reveló en una entrevista que la escena casi se volvió romántica. Hay un momento divertido. Si recuerdan al final de la película donde Thor se está despidiendo de Valkyria y básicamente está entregándole Asgard a ella, en esta parte la heroína pone su brazo sobre el hombro del dios nórdico y se inclina sobre ella para besarla, y ella le dice: ¿qué estás haciendo? Y él le responde: oh, pensé que esa palmada, y ella reacciona con cara de: es una palmada de despedida lo que te estoy dando. Cuenta el mayor de los hermanos Russo. Era muy gracioso, pero tuvimos que cortarlo, agregó. A pesar de este momento romántico, en Thor Ragnarok ya se había burlado un poco de la idea de este romance que había entre estos dos personajes. Tal parece que para Endgame querían tener un momento similar en el guión original, porque es importante tener en cuenta que Joe Russo dijo que los actores mejoraron mucho este momento. Explicó que esa escena fue casi improvisada por los actores Chris Hemsworth y Tessa Thompson, quienes dan vida a estos personajes. La escena era muy linda y fue más bien improvisada por ambos actores. Era muy graciosa, concluyó Joe Russo. Existen muchos fanáticos a los que les gustaría ver más de esta posible relación entre Thor y Valkyria, pero aún no nos queda claro si los creadores tomarán esa dirección. Por el momento ambos se encuentran separados y tomando caminos muy diferentes para el futuro.
Thor podría encontrar un nuevo interés amoroso durante sus viajes con los Asgardianes de la Galaxia y Valkyria asumirá su lugar como nueva líder de Asgard. Es muy probable que el reencuentro sea inevitable en una nueva entrega de la cinta del Dios del Trueno, pero estamos apenas por verlo. Pero la tercera escena eliminada es un momento que parece que fue eliminado de la versión final de la cinta, en la cual estaba involucrada una actriz que iba a participar en la película. Muchos fanáticos se quedaron confundidos cuando la actriz que protagoniza la serie 30 Reasons Why, Catherine Long, no apareció a pesar de haber sido elegida en la película. Previo al estreno de Endgame se reveló que la actriz participaría en la cinta y muchas fueron sus suposiciones de qué papel podría interpretar ella. Pero el personaje de Landford no se incluyó en la versión final de la cinta, y ahora que ya conocemos la película se sabe que este personaje que no fue incluido era una versión adolescente de la hija de Tony Stark y Pepper Potts, Morgan Stark. Se supone que Morgan se le aparecería a su padre en una visión del futuro. Los hermanos Russo aclararon un poco más de en qué consistía este encuentro. Filmaron una escena en la que Morgan se le apareció a Tony Stark después de que este último se puso en contacto con las gemas del infinito y el guantelete, el momento después de haber realizado el chasquido que terminó con Thanos, su ejército y también con su vida. La idea era de que Tony entrara al mismo mundo metafísico de la gema del alma, igual como en el que apareció Thanos y se reunió con una versión más joven de Gamora en Infinity War, posterior a su chasquido original. Joe Russo explicó que esta escena tenía el objetivo de dar un poco de cierre a la historia de Tony, pero realmente no funcionó en el contexto de la película. Nos dimos cuenta que no sentíamos una asociación emocional con la versión adulta de su hija, dijo Anthony Russo. Por su parte, Joe Russo comentó un poco más al respecto. La intención era que la versión futura de su hija lo perdonara y le diera paz mental para irse. En papel parecía muy buena idea, pero a veces son demasiadas cosas para una película que ya es complicada por sí misma. Su explicación tiene sentido considerando todo. Mientras que Tony comparte algunos dulces momentos con su hija cuando era niña al principio de la película, vemos como la pequeña niña le gusta jugar con las cosas de su padre y comparten una frase de "Te amo 3000". Al ver una versión adolescente de su hija al final de la cinta, a las audiencias de prueba les resultó complicado establecer la conexión de estos dos personajes y así poder ser empáticos con la escena. Por el contrario, lo que nos mostraron fue a un Tony moribundo despidiéndose de Pepper y de Peter Parker en el mundo real. A esto le sigue una escena en la que Tony se despide de Pepper y Morgan a través de un mensaje grabado anteriormente, y que parece cumplir la misma función que la visión de Tony y su hija adolescente. No sabemos si la actriz continuará con el rol de Morgan Stark dentro del MCU, pero suena poco probable por la diferencia de edades. A pesar de que vimos a muchos personajes jóvenes en Endgame que nos podrían estar hablando de una introducción para Young Avengers como Cassie Lang o la hija de Hawkeye, en el caso de Morgan Stark la diferencia de edades con esta generación sería mucha, porque ellos ya son adolescentes y ella apenas es una niña. Pero por otro lado y en cuarto lugar tenemos algo que no podemos negar que estábamos esperando mucho más, y eso es más protagonismo de la Capitana Marvel en esta conclusión de Endgame. Se nos insinuó en muchas ocasiones que este personaje tendría un papel muy importante en el desarrollo de la trama de Endgame, pero al ver la película fue muy poca la intervención de la Capitana Marvel en el desenlace de la historia. Esto nos creó la duda de si en la producción de la cinta se tenía contemplado más de este personaje, pero tal parece que se tenían otros planes para la Capitana. Pues verán, es en la búsqueda de los Avengers por las gemas del infinito en sus viajes temporales que Black Widow y Hawkeye tienen que viajar al planeta Vormir para poder obtener la gema del alma. Al llegar al santuario de la gema es que se descubre la terrible verdad de cómo puede obtener la gema del alma, y que se necesita un sacrificio de un alma para poder intercambiarla por otra alma. Aquí sucede una emotiva pelea entre los dos grandes amigos Clint Barton y Natasha Romanoff. Al final es esta última la que realiza este gran sacrificio para poder salvar al universo. Finalmente Clint toma la piedra y regresa solo a la sede de los Avengers. En realidad no nos explican mucho de cómo se dividen los equipos y de cómo decidieron qué personaje iría por cuál gema, pero recientemente se nos reveló que en algún momento estuvo la Capitana Marvel considerada para esta misión, o al menos eso parece indicar en una de las imágenes del material adicional de su película que está por salir a la venta. Es en donde aparece Capitana Marvel en este planeta y vemos a la heroína interpretada por Brie Larson en un set muy similar al planeta de la gema del alma, Vormir. Si bien es cierto que estas imágenes del set parecen estar ubicadas en el planeta de Vormir, lo que parece confuso es por qué este personaje habría estado en este planeta en primer lugar. En una versión anterior del guión iba a haber una batalla en Vormir con Romanoff y Barton contra Thanos. Sin embargo, esa idea se sacó del guión en un esfuerzo por darle a Natasha y a Clint un momento más emotivo. Es probable que esa versión del guión sea en la que Carol Danvers habría podido llegar a Vormir a ayudar a los Avengers para luchar contra Thanos. En estas imágenes podríamos haber estado
viendo a una heroína luchar contra el titán, pero su participación se eliminó por completo en el momento en el que los creadores decidieron darles más protagonismo a Black Widow y a Hawkeye, y que el momento del sacrificio de Natasha fuera mucho más impresionante y no fuera opacada por otras escenas de acción. Por otro lado, estas escenas también podrían ser también solo una prueba de vestuario de la película en lugar de escenas eliminadas de la cinta. Recordemos que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, compartió detalles con comicbook.com a principios de este año. Tuvimos el primer traje completo que encajaba con Brie Larson en el set de Avengers Endgame, ya que apenas entramos a la pequeña carpa del set, nos escondimos porque no queremos que mucha gente la vea. Pero fue sorprendente, comentó Feige. Al ver a este personaje en el que hemos estado trabajando durante años, con el que hemos estado soñando por mucho tiempo, al verla frente a nosotros por primera vez en la vida real, fue increíble. Habrá que esperar a que salga a la venta el Blu-ray de la película para descubrir realmente de qué se tratan estas imágenes. Y a pesar del protagonismo que se le quiso dar a este personaje en la publicidad tanto de su película como en Endgame, su pequeño papel en la cinta, aunque no fue el esperado, sí fue el necesario para no opacar a otros héroes con su gran fuerza y poder. Nosotros creemos que fue una decisión acertada quitarla de estas escenas y modificar el guión para ello. Por el momento sabemos que la Capitana Marvel participará en más películas del MCU, pero aún no sabemos cuál será su rol en ellas. Definitivamente será mucho más activo que lo que hemos visto hasta ahora. Conforme va pasando el tiempo, está surgiendo más y más material de contenido de todo lo que se esconde en esta película, y nosotros estaremos al pendiente para poder revelártelo. Pero de igual manera, si te interesa conocer por qué Thanos pudo destruir el escudo del Capitán América en Avengers Endgame, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguro te pueden gustar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.